¿Qué onda chavales? ¿Cómo andan? Espero que bien, hoy les traigo una nueva teoría de Attack on Titan, espero que les guste y me apoyen dejando su grandísimo like. También les quiero comentar que, esta historia junto a sus capítulos los escribí y lo publiqué en Webnovel, así que si buscan capítulos recientes lo antes posible, pueden ir al link que dejaré en la descripción para que vayan a darle apoyo y a leerlo. Ya sin nada más que decir, que empiece esta obra. ¿Qué hubiera pasado si Levi Ackerman hubiera tenido el Sharingan? Capítulo 1. El nacimiento de unos ojos imposibles en la historia de la humanidad. Hubo personas capaces de cambiar el destino del mundo. Algunos nacieron con fuerza, otros con inteligencia, y algunos simplemente estuvieron en el lugar correcto en el momento indicado, pero, ¿qué pasaría si una de esas personas hubiera nacido con algo que nadie más tenía? ¿Qué pasaría si Levi Ackerman, el soldado más fuerte de la humanidad, hubiera poseído un poder capaz de ver aquello que ningún humano podía ver? En las profundidades de las murallas, lejos de la luz del sol y del mundo exterior, existía un lugar donde la esperanza parecía no existir. El subterráneo. Un lugar donde la humanidad olvidada sobrevivía entre pobreza, violencia y desesperación. Ahí nació un niño que, en el futuro, sería conocido como el hombre que más titanes había eliminado. Levi Ackerman. Pero esta vez, su historia comenzaría de una forma diferente. Desde sus primeros días de vida, había algo extraño en él. No era su fuerza. No era su velocidad. Era algo que nadie podía explicar. Sus ojos. Levi creció junto a su madre, Puchel Ackerman. Ella intentaba protegerlo de la cruel realidad del subterráneo, pero incluso siendo un niño pequeño, Levi podía notar cosas que otros no. Cuando alguien caminaba detrás de él. Él lo sabía. Cuando alguien mentía. Él lo notaba. Cuando algo estaba a punto de pasar. Su cuerpo reaccionaba antes de que su mente entendiera el peligro. Al principio, Puchel pensó que solo era una característica de la familia Ackerman. Después de todo, los Ackerman siempre habían sido diferentes. Pero había algo más. Algo que ni siquiera ellos comprendían. Una noche, cuando Levi todavía era un niño, ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. El subterráneo no era un lugar seguro. Los robos y los ataques eran comunes. Y esa noche, un hombre entró al lugar donde vivían. Levi estaba detrás de su madre. El hombre levantó un arma. Todo ocurrió en un instante. Pero para Levi. El tiempo pareció detenerse. Por primera vez, sintió algo extraño en sus ojos. Un dolor intenso. Una sensación desconocida. Y entonces. Sus ojos cambiaron. El mundo dejó de verse igual. Levi podía ver cada detalle. La respiración del enemigo. La tensión de sus músculos. El movimiento de sus dedos. Incluso podía predecir lo que iba a hacer antes de que lo hiciera. El hombre se movió. Pero Levi ya estaba preparado. No porque fuera más rápido. Porque sus ojos ya habían visto el movimiento antes de que ocurriera. Ese fue el primer despertar. El primer momento donde apareció algo que no pertenecía a ese mundo. Un poder conocido en otro universo como el Sharingan. Después de aquel día, Levi comenzó a entender que sus ojos eran diferentes. No sabía qué eran. No sabía por qué los tenía. Pero sabía algo. Eran una ventaja. Y en un lugar como el subterráneo. Tener una ventaja significaba sobrevivir. Con el paso de los años, Levi empezó a desarrollar sus habilidades. Mientras otros niños aprendían a correr para escapar de los problemas. Levi aprendía a enfrentarlos. Su cuerpo de Ackerman ya era superior al de una persona normal. Pero ahora tenía algo más. Sus ojos podían analizar todo. Un movimiento. Una postura. Una debilidad. Cualquier persona que peleara contra él estaba en desventaja. Porque Levi no peleaba reaccionando. Levi peleaba anticipándose. Pero sus ojos tenían límites. Después de usarlos demasiado tiempo, sentía cansancio. Dolor. Como si su propio cuerpo rechazara ese poder. Levi entendió algo importante. Tener una habilidad especial no significaba ser invencible. Significaba que debía aprender a utilizarla. Años después, cuando Levi se convirtió en un joven del subterráneo, los rumores comenzaron. Había un hombre que derrotaba a grupos completos sin recibir heridas. Un chico con una precisión imposible. Alguien que parecía saber lo que iba a ocurrir antes de que sucediera. Algunos decían que era suerte. Otros decían que era un monstruo. Pero nadie sabía la verdad. Hasta que un día, un hombre escuchó esos rumores. Un hombre que buscaba algo más importante que fuerza. Buscaba una forma de cambiar el destino de la humanidad. Su nombre era Erwin Smith. Y cuando finalmente vio a Levi pelear, entendió algo. Ese hombre no era solamente fuerte. No era solamente talentoso. Era una pieza que podía cambiar la guerra contra los titanes.
Mientras Levi miraba al hombre que cambiaría su vida, sus ojos volvieron a brillar por un instante. El Sharingan había encontrado un nuevo objetivo. Una nueva batalla. Un nuevo camino. Porque pronto, Levi Ackerman dejaría el subterráneo. Y el mundo conocería al soldado más peligroso que jamás había existido. Fin del capítulo 1. Capítulo 2. El demonio del subterráneo. Antes de convertirse en el soldado más fuerte de la humanidad, Levi Ackerman fue simplemente un niño intentando sobrevivir en el lugar más cruel que existía. Pero con unos ojos capaces de leer cada movimiento de sus enemigos, sobrevivir no era suficiente. Levi comenzó a convertirse en alguien que nadie podía detener. El subterráneo era un lugar donde la gente no vivía, sobrevivía. No había héroes. No había justicia. Solo existían aquellos que eran lo suficientemente fuertes para seguir respirando un día más. Y entre todos ellos, había un joven que poco a poco comenzaba a llamar la atención. Levi Ackerman. Después de perder a su madre, Levi quedó solo. Sin familia. Sin protección. Sin nadie que pudiera decirle qué hacer. Pero en ese mundo lleno de delincuentes y asesinos, Levi tenía algo que los demás no. Sus ojos. El Sharingan seguía siendo un misterio para él, pero cada día descubría una nueva utilidad. Podía analizar los movimientos de las personas. Podía notar cuando alguien intentaba engañarlo. Podía ver pequeños detalles que otros ignoraban. Un ligero cambio en la postura. Una mirada. Una respiración diferente. Para Levi, las peleas dejaron de ser una cuestión de fuerza. Eran un cálculo. Un día, varios ladrones intentaron robarle. Eran más grandes. Más fuertes. Y estaban acostumbrados a intimidar a niños del subterráneo. Uno de ellos se acercó confiado. ¿Qué pasa? ¿No tienes miedo? Levi no respondió. Solo observó. Su Sharingan comenzó a girar lentamente. Podía ver exactamente cómo se movía su enemigo. El hombro. El brazo. La pierna. Todo estaba conectado. El hombre lanzó un golpe. Pero Levi ya se había movido. El ataque pasó de largo. Antes de que el ladrón pudiera reaccionar, Levi ya estaba detrás de él. No había sido más fuerte. No había sido más rápido. Simplemente había visto la pelea antes de que ocurriera. Con el tiempo, Levi comenzó a perfeccionar su estilo. Los cuchillos se convirtieron en su arma favorita. No necesitaba armas pesadas. No necesitaba movimientos exagerados. Cada golpe tenía un propósito. Cada movimiento era exacto. El Sharingan le permitía encontrar el punto perfecto para atacar. Y la sangre Ackerman hacía que su cuerpo pudiera ejecutar esos movimientos. Era una combinación que nadie en ese mundo había visto. Pero había alguien observándolo. Un hombre que llevaba años sobreviviendo en el subterráneo. Alguien que también pertenecía a la familia Ackerman. Kenny Ackerman. Cuando Kenny vio pelear a Levi por primera vez, no quedó sorprendido por su fuerza. Eso era algo que esperaba de un Ackerman. Lo que llamó su atención fueron sus ojos. Esos ojos rojos que aparecían en momentos de peligro. Kenny sabía que los Ackerman eran especiales. Pero aquello era diferente. Así que tú eres la razón de esos rumores. Levi levantó la mirada. ¿Quién eres? Kenny sonrió. Alguien que puede enseñarte a sobrevivir. Durante los siguientes años, Kenny se convirtió en la persona que más influyó en Levi. Le enseñó a usar armas. Le enseñó a matar. Le enseñó que en ese mundo confiar en otros podía ser un error. Pero incluso Kenny notaba algo extraño. Levi no aprendía como una persona normal. Aprendía demasiado rápido. Kenny podía mostrarle una técnica una sola vez. Y Levi podía repetirla. Un movimiento de espada. Una forma de esquivar. Una manera de atacar. El Sharingan analizaba cada detalle y lo guardaba. Pero Kenny también notó algo. Levi no era como él. Aunque estaba creciendo en un mundo lleno de violencia. Todavía tenía algo que Kenny había perdido. Humanidad. Una noche, mientras entrenaban, Kenny atacó por sorpresa. Levi esquivó inmediatamente. Kenny sonrió. Tus ojos son molestos. Levi no respondió. No importa lo rápido que ataque, siempre parece que ya sabes lo que haré. Levi miró sus propias manos. No sé qué son estos ojos. Kenny se quedó en silencio. Pero gracias a ellos sigo vivo. Los años pasaron. Y la reputación de Levi creció. En el subterráneo ya no era visto como un simple ladrón. Era una amenaza. Un hombre al que nadie quería enfrentar. Porque todos conocían la misma historia. Si Levi te miraba fijamente. La pelea ya estaba perdida. Pero Levi todavía no conocía el mundo exterior. No sabía que existían criaturas gigantes llamadas titanes. No sabía que la humanidad vivía encerrada detrás de enormes murallas. No sabía que pronto sus habilidades serían necesarias en una guerra que decidiría el futuro de todos. Hasta que un día, un hombre llamado Erwin Smith llegó al subterráneo. Y no buscaba capturar a Levi. Buscaba reclutarlo.
Porque Erwin había entendido algo que pocos podían ver. El poder de Levi no estaba en sus músculos. Ni siquiera en sus ojos. Estaba en su capacidad de cambiar el resultado de una batalla imposible. Fin del capítulo 2. Capítulo 3. El soldado que podía ver el futuro en un mundo donde un solo error podía significar la muerte. La humanidad necesitaba soldados capaces de hacer lo imposible. Pero incluso entre los mejores soldados, existían personas que parecían romper las reglas. Levi Ackerman ya era considerado un monstruo en el subterráneo. Un hombre con una habilidad de combate que nadie podía igualar. Pero ahora alguien había descubierto su existencia. Y ese alguien no quería derrotarlo, quería utilizarlo para cambiar el destino de la humanidad. El encuentro que cambiaría la historia. El subterráneo era un lugar donde las noticias viajaban rápido. Un asesino más fuerte que los demás. Un ladrón imposible de atrapar. Un joven con unos ojos extraños capaz de derrotar a grupos enteros sin recibir un solo golpe. Los rumores sobre Levi Ackerman habían llegado a lugares donde nunca debería haber llegado una historia así. Y uno de los hombres que escuchó esos rumores fue alguien que veía el mundo de una manera diferente. Erwin Smith. Para muchos soldados, Erwin era simplemente un comandante inteligente. Pero quienes realmente lo conocían sabían algo. Erwin no buscaba fuerza. Buscaba posibilidades. Cada persona era una pieza en un tablero gigante. Cada decisión podía acercar a la humanidad a la verdad o condenarla a la destrucción. Y cuando escuchó sobre Levi, no pensó, necesito un soldado fuerte. Pensó, necesito saber qué clase de persona puede cambiar una guerra. Un encuentro inesperado. Levi no confiaba en nadie. Después de crecer en el subterráneo, había aprendido una regla sencilla. Las personas siempre buscaban algo. Dinero, poder, información. Nunca había conocido a alguien que se acercara sin querer obtener un beneficio. Por eso, cuando Erwin apareció frente a él, Levi no bajó la guardia. Así que tú eres Levi Ackerman. Levi permaneció en silencio. Sus ojos observaron cada detalle. La postura de Erwin. Su respiración. La forma en que colocaba sus manos. El Sharingan comenzó a activarse ligeramente. No estaba buscando pelear. Estaba analizando. Y lo que encontró fue extraño. Erwin no estaba nervioso. No estaba confiado. Simplemente estaba preparado. Como alguien que ya había pensado en cientos de escenarios posibles. Levi entrecerró los ojos. Este tipo es peligroso. Escuché que eres bastante habilidoso, dijo Erwin. Levi no respondió. También escuché que tienes unos ojos bastante peculiares. Por primera vez, Levi mostró una pequeña reacción. Muy pocos habían notado eso. La mayoría simplemente asumía que eran una rareza. Pero Erwin había investigado. Eso lo hacía diferente. ¿Y qué importa? Preguntó Levi. Erwin lo miró fijamente. Porque en una guerra, cualquier ventaja puede decidir quién vive y quién muere. La prueba de Erwin. Levi sabía que Erwin estaba intentando medirlo. Y no le gustaba. Así que decidió terminar rápido. Si viniste hasta aquí para hablar de mis ojos, perdiste el tiempo. Se dio la vuelta. Pero antes de irse, un grupo de hombres apareció. Eran criminales del subterráneo. Personas que Levi conocía. Personas que no estaban felices de que alguien nuevo estuviera llamando la atención sobre él. Así que este es el famoso Levi. Uno de ellos sonrió. Pensé que sería más grande. Erwin observó en silencio. No había llevado soldados. No había traído armas. Solo quería ver una cosa. ¿Qué tan peligroso era Levi realmente? El primer hombre atacó. Un golpe directo. Un movimiento que habría derribado a cualquier persona normal. Pero Levi ya lo había visto. El Sharingan analizaba cada pequeño detalle. La tensión del brazo. El movimiento del hombro. La dirección del ataque. Antes de que el golpe llegara. Levi ya no estaba ahí. El hombre quedó confundido. ¿Qué? Levi apareció a su lado. Un movimiento rápido. El enemigo cayó al suelo. No había sido fuerza. No había sido velocidad. Había sido precisión. Los demás atacaron juntos. Para cualquier persona, enfrentarse a varios enemigos al mismo tiempo era una locura. Pero Levi no veía varios enemigos. Veía patrones. Cada persona tenía un ritmo. Cada ataque tenía una señal previa. Uno movía primero el hombro. Otro apretaba los dientes antes de atacar. Otro cambiaba la respiración. Detalles invisibles para cualquier humano. Pero no para Levi. Erwin observaba cuidadosamente. Ahora entendía. El Sharingan no hacía que Levi fuera poderoso. Levi ya era poderoso. Ese era el punto más aterrador. El Sharingan simplemente convertía su talento en algo mucho más peligroso. Era como darle una herramienta perfecta a alguien que ya sabía usar cualquier arma. Cuando terminó la pelea, Levi ni siquiera parecía cansado. Los hombres estaban derrotados. Erwin finalmente habló.
Ahora entiendo los rumores. Levi lo miró. ¿Eso era todo? Erwin sonrió ligeramente. No. ¿Entonces qué? Ahora sé que los rumores se quedaron cortos. Una oferta peligrosa después de ese encuentro, Erwin le explicó algo que Levi nunca había considerado. El mundo exterior. Los titanes. La humanidad encerrada dentro de las murallas. Levi escuchó sin mucho interés. Para él, los problemas del mundo exterior parecían lejanos. Pero entonces Erwin dijo algo que llamó su atención. Hay personas muriendo ahí afuera. Levi permaneció callado. Personas que ni siquiera tienen la oportunidad de defenderse. Esa frase le recordó algo. Su madre. Su infancia. La gente que había visto sufrir en el subterráneo. Levi no era alguien que buscara salvar al mundo. Pero odiaba ver personas indefensas siendo destruidas. El inicio de una nueva vida Levi aceptó. No porque confiara en Erwin. No porque quisiera convertirse en un héroe. Aceptó porque quería comprobar algo. Si esos monstruos realmente existían. Si la humanidad realmente estaba atrapada. Entonces quería ver con sus propios ojos qué había fuera de las murallas. Cuando Levi salió por primera vez del subterráneo, algo extraño ocurrió. La luz del sol golpeó su rostro. Durante años había vivido bajo tierra. Ahora estaba viendo un mundo completamente diferente. Campos, cielo, espacio. Algo que parecía imposible. Pero también vio algo más. Miedo. Soldados preparándose para morir. Personas que sabían que quizás nunca volverían. Días después, Levi recibió su uniforme del cuerpo de exploración. Muchos soldados dudaban de él. Para ellos solo era un criminal del subterráneo. Alguien que no pertenecía ahí. Pero pronto descubrirían algo. Durante el primer entrenamiento, un soldado intentó provocarlo. ¿Crees que esos ojos raros te harán especial? Levi no respondió. El soldado atacó. Y en menos de un segundo, estaba en el suelo. Los demás quedaron en silencio. No entendían cómo había ocurrido. Levi simplemente acomodó su equipo. Si terminaste, muévete. Ese día nació una nueva leyenda. Antes, Levi Ackerman era conocido como un monstruo del subterráneo. Ahora sería conocido como algo mucho más grande. El soldado capaz de cambiar una guerra. Pero Levi todavía no había enfrentado su verdadero desafío. Porque una cosa era leer los movimientos de humanos. Otra completamente diferente. Era enfrentarse a criaturas de varios metros de altura. Criaturas sin lógica. Sin miedo. Sin emociones. Los titanes. Y pronto, la humanidad descubriría algo. Los titanes no estaban preparados para enfrentarse a alguien como Levi Ackerman. Porque ellos atacaban por instinto. Pero Levi ya podía ver cómo terminaba la batalla antes de que comenzara. Fin del capítulo 3. Capítulo 4. El primer vuelo fuera de las murallas. Durante años, la humanidad vivió creyendo que los titanes eran criaturas imposibles de comprender. Monstruos que aparecían de la nada, devoraban personas y dejaban solamente destrucción a su paso. Pero ese pensamiento estaba a punto de cambiar. Porque por primera vez, un soldado no solo enfrentaría a los titanes, un soldado sería capaz de entenderlos. La primera expedición. El sonido de los caballos atravesaba los campos. Cientos de soldados avanzaban más allá de las murallas, dejando atrás el único lugar que la humanidad consideraba seguro. Para muchos era su primera vez viendo el exterior. Un mundo enorme. Un mundo hermoso. Pero también un mundo mortal. Levi observaba todo desde su caballo. El viento golpeaba su rostro mientras sus ojos analizaban cada detalle del lugar. La distancia. La posición de los árboles. Los caminos posibles. Los puntos donde un enemigo podría aparecer. Para cualquier soldado, el exterior era un lugar desconocido. Para Levi. Era información. Desde que había entrado al cuerpo de exploración, muchos soldados habían hablado de él. Algunos pensaban que era arrogante. Otros pensaban que solo había tenido suerte. Después de todo, ¿cómo podía alguien del subterráneo ser mejor que soldados entrenados durante años? Pero había algo que todos habían notado. Levi nunca parecía sorprendido. Nunca reaccionaba tarde. Nunca dudaba. Era como si el mundo se moviera más lento para él. La diferencia entre un soldado normal y Levi durante una misión de reconocimiento, un escuadrón avanzaba por una zona boscosa. Todo parecía tranquilo. Demasiado tranquilo. Uno de los soldados miró alrededor. ¿No es extraño? Otro respondió. ¿Qué cosa? Que no hayamos visto ningún titán todavía. Pero Levi ya había notado algo. Sus ojos comenzaron a cambiar. El Sharingan apareció. Observó el terreno. Las marcas en el suelo. Los árboles movidos. Las ramas rotas. Pequeños detalles que para cualquiera no significaban nada. Pero para él eran señales. Detengan los caballos. Los soldados lo miraron confundidos. ¿Qué pasa, capitán?
Levi no apartó la vista del bosque. Hay uno cerca. Silencio. Nadie entendía cómo podía saberlo. No había visto nada. No había escuchado ningún ruido. Pero antes de que alguien pudiera preguntar, un enorme titán apareció entre los árboles. El primer enfrentamiento, los soldados entraron en pánico. Aunque habían entrenado durante años, ver un titán frente a ellos era diferente. El tamaño, la forma, la sensación de estar frente a algo que no debería existir. Algunos soldados dudaron. Y esa duda era suficiente para morir. Pero Levi no sintió miedo. No porque fuera valiente. Porque estaba concentrado. Su Sharingan analizó al enemigo. Movimiento de brazos. Velocidad. Altura. Punto débil. Todo apareció en su mente. Era diferente a pelear contra humanos. Los titanes no tenían técnica. No tenían estrategia. Eran impredecibles. Pero incluso algo impredecible tenía patrones. El titán lanzó un ataque. Un movimiento lento para Levi. Pero imposible de esquivar para otros. Levi activó su equipo de maniobras tridimensionales. Los cables salieron disparados. El soldado desapareció de la vista del enemigo. Un segundo después, Levi estaba detrás del cuello del titán. Los soldados apenas pudieron verlo. Un corte. Preciso. Perfecto. El cuerpo del titán comenzó a caer. Nadie habló. Todos habían visto a muchos soldados morir intentando hacer eso. Pero Levi lo había hecho parecer sencillo. Uno de los soldados murmuró. ¿Qué fue eso? Otro respondió. No lo sé. Parecía que sabía exactamente dónde iba a moverse. El nacimiento de una leyenda después de esa misión, los rumores comenzaron a crecer. Pero esta vez no eran rumores del subterráneo. Eran rumores dentro del ejército. Levi puede predecir los ataques de los titanes. Levi nunca falla un golpe. Levi pelea como si ya hubiera visto la batalla antes de comenzar. Algunos exageraban. Otros inventaban historias. Pero la realidad era suficiente. Levi Ackerman era diferente. Erwin empieza a entender el verdadero valor del Sharingan después de la expedición. Erwin revisó los informes. No solamente revisó cuántos titanes había eliminado Levi. Revisó algo más importante. Las pérdidas. Normalmente, una aparición inesperada de un titán podía causar varios muertos. Pero en las zonas donde Levi estaba presente, los soldados sobrevivían. No porque Levi derrotara a todos los enemigos, sino porque podía anticiparlos. Advertía movimientos. Detectaba emboscadas. Encontraba rutas más seguras. Erwin entendió algo. El Sharingan no era solamente un arma ofensiva. Era una herramienta estratégica. Levi podía convertirse en los ojos de toda la humanidad. Una conversación entre soldados una noche, después de la expedición, varios soldados hablaban sobre Levi. ¿Crees que realmente puede ver el futuro? No puede ser. Entonces, ¿cómo explica lo que hace? Nadie tenía una respuesta. Porque incluso ellos, que habían peleado junto a él, no entendían completamente su habilidad. Pero Levi sí sabía algo. Sus ojos no mostraban el futuro. Mostraban posibilidades. La diferencia era que Levi podía reaccionar antes de que los demás siquiera entendieran el peligro. El problema del Sharingan, pero no todo era una ventaja. Después de la misión, Levi estaba solo. Miró sus manos. Luego sus ojos reflejados en una pequeña cantidad de agua. El Sharingan seguía activo. Le dolía. No era insoportable. Pero estaba ahí. Cada uso prolongado tenía un costo. Su cuerpo Ackerman podía soportar mucho más que una persona normal. Pero incluso él tenía límites. Levi cerró los ojos. No quería depender demasiado de ese poder. Porque había aprendido algo en el subterráneo. Cuando una persona depende demasiado de algo. Cuando lo pierde, se vuelve débil. La primera amenaza real, pero pronto tendría que usar sus ojos al límite. Porque los titanes comunes eran solamente una parte del problema. La humanidad todavía no sabía la verdad. Entre los titanes existían algunos diferentes. Más inteligentes. Más peligrosos. Seres capaces de pensar. Y uno de ellos estaba a punto de aparecer. Un titán que no se movía como los demás. Un titán que observaba. Un titán que aprendía. Levi todavía no lo sabía. Pero sus ojos, que hasta ahora habían sido una ventaja contra enemigos simples, pronto se enfrentarían a alguien capaz de analizarlo también. Porque la próxima vez que Levi saliera al campo de batalla, no enfrentaría a un monstruo sin mente. Enfrentaría a alguien que también tenía un objetivo. Fin del capítulo 4. Capítulo 5. El chico que se convirtió en titán durante siglos, la humanidad creyó conocer a sus enemigos. Los titanes eran monstruos sin inteligencia, criaturas que solo existían para destruir y devorar. Pero cuando un joven soldado reveló que podía convertirse en uno de ellos, todo lo que la humanidad creía saber comenzó a romperse.
Y en esta nueva realidad, había alguien más observando, alguien cuyos ojos podían ver cosas que nadie más podía. La caída de Trost. El sonido de los cañones volvió a llenar el aire. La humanidad estaba nuevamente bajo ataque. Después de años de falsa seguridad dentro de las murallas, los titanes habían demostrado una vez más que seguían siendo una amenaza. La ciudad de Trost se convirtió en un campo de batalla. Soldados corrían. Gritos llenaban las calles. El miedo volvía a apoderarse de las personas. Pero entre todos esos soldados había alguien que no miraba a los titanes con miedo. Los observaba. Los analizaba. Levi Ackerman. Aunque Levi no estaba en la primera línea durante el inicio del ataque, recibió información rápidamente. La situación era diferente a cualquier otra. Un titán colosal había aparecido. Una muralla había caído. Y miles de vidas estaban en peligro. Pero había algo más. Los informes hablaban de algo imposible. Un soldado desaparecido. Un joven llamado Eren Jaeger. El soldado que no debería existir. Cuando la información llegó a los altos mandos, nadie podía creerlo. Un humano había aparecido dentro del cuerpo de un titán. Para muchos era una amenaza. Un monstruo disfrazado. Una posible infiltración enemiga. Pero Levi no llegó a esa conclusión tan rápido. No porque confiara en Eren, sino porque sus ojos habían visto algo diferente. Cuando finalmente tuvo contacto con Eren, Levi lo observó en silencio. El joven estaba confundido. Asustado. Incluso él mismo parecía no entender qué era. Levi activó ligeramente su Sharingan. Analizó su respiración. Sus movimientos. Su comportamiento. No estaba viendo solamente un enemigo. Estaba buscando contradicciones. Un titán normal no duda. Pensó Levi. Un titán normal no siente miedo. Este chico sí. Para Levi, eso era extraño. Muy extraño. Un monstruo no debería actuar como una persona. Pero Eren lo hacía. Una habilidad que no podía analizar completamente por primera vez desde que despertó el Sharingan, Levi encontró algo que sus ojos no podían explicar fácilmente. Cuando observaba a Eren transformarse, veía algo diferente. No era simplemente un humano convirtiéndose en titán. Era como si hubiera dos fuerzas dentro de un mismo cuerpo. Una parte humana. Una parte titán. Una mezcla imposible. Levi había aprendido que todo tenía un patrón. Los humanos tenían patrones. Los titanes tenían patrones. Los movimientos tenían patrones. Pero Eren era una excepción. Y eso llamó su atención. La decisión de Erwin cuando la humanidad descubrió el poder de Eren, la discusión fue inevitable. ¿Debían matarlo? ¿Debían estudiarlo? ¿Podían confiar en él? La mayoría de los soldados tenía miedo. Y era comprensible. Durante años habían perdido familiares y amigos por culpa de los titanes. Ahora tenían enfrente a alguien que podía convertirse en uno. Pero Erwin veía una oportunidad. Y Levi entendía por qué. Si Eren decía la verdad. Si realmente podía controlar ese poder. Entonces podía ser el arma más importante que la humanidad había encontrado. Durante el juicio de Eren, Levi permaneció en silencio. Los demás esperaban una reacción. Querían saber qué pensaba el soldado más fuerte de la humanidad. Finalmente habló. No sé si es un enemigo. Todos escucharon. Pero sé que matarlo ahora sería desperdiciar información. Era una respuesta muy de Levi. Fría. Directa. Sin emociones. Pero quienes lo conocían entendieron algo. Levi estaba defendiendo a Eren. El entrenamiento de Eren después de que Eren entrara al cuerpo de exploración, Levi fue asignado como parte de su supervisión. Y ahí ocurrió algo interesante. Porque por primera vez Levi tenía que entrenar a alguien que no podía analizar completamente. Eren era impulsivo. Se movía con demasiada emoción. Atacaba sin pensar. Cometía errores. Levi lo notaba inmediatamente. Tu problema es que piensas con tus emociones. Eren lo miró molesto. ¿Y eso qué significa? Que cuando peleas, tus ganas de ganar son más grandes que tu capacidad para hacerlo. Pero Levi también notó algo. Eren tenía una determinación que pocas personas tenían. Incluso con miedo. Incluso sabiendo que podía morir. Seguía avanzando. Eso era algo que Levi respetaba. Porque él conocía esa sensación. La sensación de seguir adelante aunque todo estuviera perdido. Una nueva posibilidad con el paso del tiempo, Levi comenzó a pensar en algo. Si Eren podía transformarse en titán. Entonces quizás los titanes nunca fueron simples monstruos. Quizás había una historia detrás. Una historia que la humanidad había olvidado. Y ahí el Sharingan se convirtió en algo más que una herramienta de combate. Se convirtió en una herramienta para descubrir la verdad. Porque mientras otros soldados veían enemigos, Levi veía preguntas. La primera misión de Eren cuando llegó el momento de recuperar Trost, Levi observó desde lejos. Sabía que todo dependía de un chico que apenas entendía su propio poder.
Un chico que podía salvar a la humanidad. O destruirla. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Eren perdió el control. Su transformación no fue perfecta. Su propio poder comenzó a luchar contra él. Los soldados entraron en pánico. Pensaron que todo había sido un error. Pero Levi no apartó la mirada. Su Sharingan estaba activo. Y por primera vez vio algo importante. Eren no estaba intentando atacar. Estaba luchando consigo mismo. Interesante. Fue lo único que dijo. El cambio que provoca Levi en la historia original, muchas personas necesitaban convencerse de que Eren podía ser útil. Pero en esta realidad, Levi tenía una ventaja. Sus ojos le habían permitido ver algo que otros no. Eren no era un titán fingiendo ser humano. Era un humano cargando con un poder que no entendía. Eso no significaba que Levi confiara completamente en él. Levi no era alguien que entregara su confianza fácilmente. Pero ahora la humanidad tenía una oportunidad. Y esa oportunidad tenía un nombre. Eren Jaeger. Sin embargo, Levi todavía no sabía algo. El mundo estaba lleno de secretos. Y pronto aparecerían enemigos que no solo podían transformarse en titanes. También podían pensar. Podían pelear. Podían esconderse entre los humanos. Y cuando eso ocurriera, el Sharingan de Levi tendría que enfrentarse a su mayor desafío hasta ahora. Porque ver los movimientos de un enemigo era sencillo. Lo difícil era descubrir la verdad de alguien que llevaba años mintiendo. Fin del capítulo 5.